En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con el coronel retirado John Marulanda, presidente de ACORE, que es la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares Retirados. Coronel, bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Buenas tardes. John Didier, buenas tardes. Gracias por el espacio. Todo bien, afortunadamente. Bueno, coronel, para conocer un poco, se ha pronunciado ya la Procuraduría y la Fiscalía que no van a levantar las órdenes de captura contra estos jefes guerrilleros y la Procuraduría ha dicho que no es procedente levantar esas órdenes de captura como lo solicita el gobierno y también que hay que respetar la Constitución en ese orden de ideas, ha dicho puntualmente la procuradora Margarita Cabello que la paz no puede estar por encima de la Constitución, ha dicho la procuradora. ¿Cómo va esto de la paz total en Colombia, coronel? Pues mire, John Didier, primero que todo, déjeme decirle que quien fue muy claro en su pronunciamiento fue el propio fiscal de la Nación, cuando ayer en una cadena radial dijo que él no obedecía al presidente, sino a la Constitución y las leyes. Mm. Y ahora la procuradora sale con este otro comentario. Y yo creo que ese gran barco, esa gran promesa que nos prometió el presidente de la paz total, pues está haciendo agua en varios puntos, especialmente cuando se trata de un gobierno que parece ambicionar el control total sobre todas las diferentes divisiones del Estado. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo a él es un deseo desmedido de llegar al control del Poder Judicial y sabemos que de alguna manera, aunque precaria, pero tiene un control del Poder Judicial. Entonces, un presidente que ambicione un poder total sobre todos los estamentos del Estado, pues es un proyecto de tirano serio que podemos tener. ¿Así lo ve usted, que la idea es volverse un dictador? Pues yo no lo veo convertido en un dictador, pero la parada, como decimos nosotros coloquialmente, que le pegó el fiscal y la procuradora al presidente, pues es bastante indicioso de lo que se podría eventualmente esperar. Bueno, eh, este tema de la paz total entonces lo ve difícil, pero la pregunta, coronel, es por qué en otros procesos y a otros gobiernos sí se le pudo levantar la orden de captura a ciertos jefes guerrilleros. Lo hizo Álvaro Uribe Vélez para facilitar la salida de algunos jefes guerrilleros a Venezuela, por ejemplo. De hecho, uno que estaba en la cárcel lo dejó en libertad. Lo mismo hizo el presidente Juan Manuel Santos para poder sacar adelante el proceso de paz con las FARC. ¿Cómo se va a sacar adelante un proceso de diálogo, de negociación, si no se deja que los delegados y voceros de esas organizaciones armadas al margen de la ley puedan acudir a los diálogos? No, no se trata de que se autorice o no se autorice la vocería de estos grupos armados de cariz y talante político. Se trata de que organizaciones netamente criminales como el Cartel del Golfo, como los Libertadores de la Sierra Nevada, etcétera, nombren voceros. ¿Dónde está la ley que autorice eso? Y ahí es donde hace referencia claramente el fiscal. Ah, entonces no es para los jefes guerrilleros, sino los jefes de estas bandas criminales dedicadas al delito, al narcotráfico. Así es. Porque la gente cree que es que se le quieren oponer a la paz total, es decir, la paz total se puede, pero con los grupos subversivos, no con los delincuentes. Pero si el delincuente, así como hizo de pronto el gobierno de César Gaviria, de negociar con Pablo Escobar, de someterse, también ya hay experiencias y antecedentes en el pasado del país en el que un gobierno negocia con narcotraficantes. Sí, no, y recuerde usted cómo murió Pablo Escobar y recuerde usted todos los incidentes con los extraditables y con el cartel de Medellín. Entonces no es fácil y por eso creo yo que la posición del fiscal y la posición de la procuradora son posiciones muy serias para defender su institucionalidad. Correcto. ¿No son posiciones políticas, coronel? No, no lo creo. Creo que son posiciones netamente legales, ajustadas a la ley.
y que comprometen la responsabilidad de quienes están a cargo de esas instituciones. ¿Cómo ha visto, coronel John Marulanda, desde ACORE, la situación de seguridad en el país en materia de orden público en lo que va de este gobierno? Pues francamente deteriorada, ¿no? Tenemos todavía hace ya más de 72 horas 30 soldados retenidos en el Meta, en donde hay una fuerte influencia de las FARC. Siguen los asesinatos de líderes sociales en diferentes regiones del país y por supuesto, como lo acaba de decir el gobierno de Estados Unidos, la producción cocalera de Colombia está al aumento. Es decir, que todos los indicadores tienen tendencia al alza. Pero, por ejemplo, fíjese que el presidente destacaba en estos días que en Buenaventura se acabaron las casas de pique, que la situación de orden público allá era bastante delicada. Y también se ha reducido sustancialmente el número de muertes y de violencia en el departamento de Córdoba gracias a los acuerdos de cese al fuego. Pues esos son hechos puntuales que, por supuesto, no los desconocemos en ACORE. Entendemos que en Tumaco en este departamento que usted mencionó, pues sí hay una reducción evidente de hechos violentos. Pero en general, como usted me preguntó, la situación de orden público en el país está deteriorándose cada día más. En Balboa, Cauca, patrullaron en las últimas horas las disidencias de las FARC. Ellos supuestamente están en cese bilateral al fuego con el gobierno, aunque no dispararon un solo tiro, pero pues yo no sé si eso estará bien dentro del acuerdo de cese bilateral. ¿Eso se incumplió con eso? ¿El acuerdo con el gobierno de la paz total con las disidencias? No, yo no he visto que se cumpla el tal cese bilateral al fuego. De hecho, están en Caracas en este momento hablando sobre ese eventual cese bilateral con el ELN y las demás organizaciones narcocriminales que siguen delinquiendo en el país, pues no han dicho que sí al cese bilateral y como hemos visto, han hecho presencia patrullando en diferentes localidades del país. Ahora, pero las disidencias de las FARC se aceptaron el cese bilateral y aún así en las últimas horas patrullaron en las calles de Balboa, Cauca. Mientras la policía decía que la orden que había recibido del mando era quedarse quieta y no atacarlos y dejarlos que ellos hicieran presencia. Ah, bueno, eso sí. Ahí parece un llamado de los generales en retiro, de los oficiales en retiros, a hacer política. Vi un Twitter del general Zapateiro diciendo, bueno, que esto hay que ir a las urnas a ganarlo. ¿Cómo ve usted el asunto? ¿Es haciendo política o cómo ve el asunto de la oposición a este gobierno? Pues mire, John Didier, los militares retirados tenemos recuperados todos nuestros derechos civiles para elegir y ser elegidos. Yo mismo fui candidato al Senado de la República allá desde Antioquia, desde Medellín, y veo perfectamente válido el lanzamiento de candidaturas como la del general Zapateiro o la del general de Santander. Entonces yo no le veo a eso ningún problema y considero que es una buena oportunidad para que la opinión pública colombiana reflexione sobre la situación del país. ¿Y están ustedes hablando para apoyar un solo nombre o están divididos? No, ni lo uno ni lo otro. Aquí ACORE es una asociación sin ánimo de lucro que por ley no puede comprometerse en ninguna campaña política, pero hemos dejado en plena libertad a cada uno de los socios para que vote o le haga campaña a quien considere oportuno. Correcto. Lo del ministro de Defensa, Iván Velázquez, solicitado por la justicia de Guatemala, ¿qué lectura le dan ustedes? Pues nosotros le damos una lectura de mucho escepticismo, ¿no? Creemos que el ministro pues está indiciado en Guatemala, un país que yo conozco muy bien, trabajé cerca de 18 años allá y creo que los guatemaltecos están haciendo lo suyo de acuerdo a la ley. Ahora, que el ministro esté protegido por el presidente de la República de Colombia, eso es otra cosa. Y que las relaciones bilaterales se puedan deteriorar, eso es otra cosa. Pero aquí en ACORE, por supuesto, estamos muy a la expectativa del desarrollo de la situación. Coronel, pero dicen quienes defienden al ministro que lo que pasa es que el ministro llegó ahí a pisar callos y a luchar contra un sistema corrupto, contra un gobierno, contra varios funcionarios, los metió a la cárcel, que ha hecho uno de los trabajos más limpios en materia de lucha contra corrupción
delegado por la ONU y que ahorita le están pasando factura porque ellos regresaron al poder. ¿Qué de cierto puede haber en eso? Pues ni es cierto ni es mentira, ¿no? Nosotros en ACORE estamos llevando el día a día de la circunstancia con el ministro de Defensa a ver en qué puede terminar eventualmente esto. Y somos también, de nuevo, somos un poquito incrédulos sobre todo lo que se comenta en redes. Coronel, había mucho escepticismo con el nombramiento de Iván Velázquez en el Ministerio de Defensa, porque decían que era era de las personas que más había atacado, denigrado a la fuerza pública y que su misión era acabar con la fuerza pública. De eso que se dijo a lo real, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas, John Didier. Primero que todo, nosotros, a la Junta Directiva de ACORE, lo acompañó, le pagó su respectiva visita en su despacho. Estuvimos con él una charla de cerca de hora y media, 2 horas. Hace pocas horas recibió al Comité de Veteranos, en donde hubo compromiso, por lo menos, de los veteranos para adelantar algunas gestiones. Y vemos que el ministro, con su pronunciamiento de ayer sobre el secuestro de nuestros 30 soldados, pues si no fue contundente, fue claro en decir de que eso era un secuestro y de que ahí no podía la ciudadanía tomar pues la autoridad por sus propias manos, que el ejército estaba precisamente para hacer presencia en todo el territorio nacional. Entonces, las relaciones siguen, no puedo decir que sean tirantes, no puedo decir que hay cierta expectativa, ¿no? Creemos que el ministro está haciendo su trabajo, aunque no lo conoce muy bien técnicamente, pero está haciendo su trabajo ministerial. ¿Pero está cumpliendo el objetivo de acabar con las fuerzas militares, las fuerzas armadas? No lo creo, no lo creemos en ACORE. Sin el terminar con el poder de fuerza que tienen las fuerzas militares en Colombia, lo inició el presidente Santos. Y perdimos en ese periodo cerca de 30.000 o 40.000 soldados que simplemente no se volvieron a incorporar. Ujú. Ahora hay un esfuerzo por este gobierno por incrementar la base con el cuento de que pueden llegar a ser generales. Hace poco veía en televisión precisamente un programa sobre eso con un soldado de corta estatura. Entonces, creemos que ese esfuerzo por acabar con la fuerza pública no se está cumpliendo. Lo que sí le puedo asegurar es que un gobierno de izquierda como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Nicaragua, va a fortalecer su fuerza pública a fin de mantenerse en el poder. Si ese es el caso de Colombia, pues es complicado. Es decir, que sacó a los veteranos para poder meter su gente De alguna manera, sí, y tener su fuerza pública de confianza. de Esa bolsillo. de bolsillo. Coronel, dice el comandante de la Policía Nacional que recibieron la orden de no perseguir a 18 delincuentes que son buscados. No levantan las órdenes de captura, pero la fuerza pública también está haciendo su tarea. Por lo menos la policía no hizo nada en Balboa para evitar el patrullaje de las disidencias y ya confirmaron públicamente el director de la policía que recibió órdenes de no perseguir a los jefes guerrilleros, a 18 delincuentes que son buscados por las autoridades o que eran buscados. Hey, y también dijo el director de la policía que tenían informaciones claras sobre la llegada a Colombia de mucho armamento, especialmente largo. ¿Para dónde iba ese armamento? ¿A dónde llegaba a Colombia? Eso no lo quedó debiendo él. Lo mismo que armas cortas y armas de otro tipo. Entonces, todo eso está sobre la mesa en este momento. Los oficiales retirados, agremiados en ACORE, ¿están preocupados con este gobierno o están tranquilos? No, estamos con un nivel de preocupación alto, yo diría. Es el primer gobierno de izquierda, para emplear la frase común, que tenemos en el poder. Creemos que el gobierno, con todos los cambios que se han dado en los diferentes estamentos del Estado, está tratando de transformar el Estado convencional del cual nosotros, los retirados, formamos parte, porque así nos educaron, así nos entrenaron. No somos, por supuesto, colaboracionistas con este gobierno, tampoco podemos atacar este gobierno, faltaba más, nosotros somos institucionales, entonces mantenemos una gran margen de expectativa, de atención sobre para dónde finalmente enrumba este gobierno. Eh, los retirados estamos muy atentos,
aquí nos reunimos, en esta oficina nos reunimos casi todos los días con la Junta Directiva a analizar los diferentes acontecimientos del país. Y en esos análisis, pues todavía no se ha hecho nada que permita establecer que es que esto se va a convertir en algo como Venezuela. Pues el presidente Maduro dijo hace pocas horas en la Asamblea Nacional, en su informe de gestión, de que había hablado con Fernández en Argentina, con Lula da Silva en Brasil y con Petro de Colombia para abrirle las puertas a Putin y a Xi Jinping para convertir esta región, es decir, esos tres países, más otros que se quieran unir como Bolivia, por ejemplo, o como Perú, como por ejemplo, para crear un nuevo eje geopolítico que le haga, ya esto es nuestro, que le haga, que enfrente a Washington. Pero mire, John Didier, nuestra dependencia geopolítica natural es de Washington, que está a 4 o 5 horas de Colombia, no Pekín ni Moscú, que están a miles de horas de distancia y que obedecen a otras realidades y a otras culturas. Entonces, eso lo estamos analizando aquí para responderle su pregunta. Bueno, pues coronel John Marulanda, estaremos muy atentos a la expectativa del desarrollo de todos estos hechos que se presenten en el país en materia de seguridad para ir evaluando también el desarrollo de este gobierno de Gustavo Petro. Esto a raíz de pronunciamientos que ha hecho el fiscal, que no levanta órdenes de captura solicitadas por el gobierno, respaldado por supuesto, por la Procuraduría General de la Nación. Y también el último hecho reciente, la solicitud que ha hecho la justicia de Guatemala por el ministro de Defensa colombiano Iván Velázquez. Coronel, que pase muy buen día. Gracias por estar en Al Día Noticias, emisora punto 5. Lo mismo a usted, John Didier. Gracias por el espacio. Bueno, señor, vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias en emisora punto 5.